Dentro de este video queremos presentar una visión centrada en las condiciones actuales de nuestros países, los desafíos del desarrollo sostenible y la educación, donde desde una mirada crítica articula retos y acciones de cambio. Ella es Irene Bokova, quien es la directora general de la UNESCO, nombrada en la 18ª sesión plenaria el 23 de octubre de 2009. Asimismo, es la primera representante mujer de Europa Oriental quien dirige la UNESCO, perteneciente a la generación de la posguerra, procedente de Bulgaria, quien planteaba: soy de la generación que vivió una Europa dividida, que alcanzó a extraer las enseñanzas del pasado y que tuvo la oportunidad histórica de reunificar a Europa. Para mí, este es un motivo de orgullo. Mucho antes, cuando era una joven diplomática ante las Naciones Unidas en Nueva York, alcancé a comprender el significado del multilateralismo, pero debo confesar con toda sinceridad que es aquí, en la UNESCO, donde encontré algo único y excepcional. Se trata de la significación profunda del verbo escuchar a los demás, compartir y respetar la diversidad. Es oriunda de una pequeña ciudad del sureste de Bulgaria. Fue criada con la concepción del respeto y la tolerancia. Sabe lo que significa respetar al prójimo. Desde su pensar realiza una crítica a la realidad educativa, donde considera que la transparencia contribuiría a determinar cuáles son los problemas de los sistemas educativos, ya que cuando no se obtienen los resultados esperados es muy fácil buscar a quién culpar, pero los gobiernos, las escuelas, los docentes, los padres de los alumnos y los organismos privados son todos responsables de la educación. Deja clara su postura al respecto a castigar a los profesores o instituciones educativas que no muestren buenos resultados. Para la UNESCO, esto implica individualizar un culpable que, en la mayoría de casos, le corresponde al sistema educativo del país. Es por todo esto que el desarrollo sostenible debe ser una preocupación esencial. Se debe partir por plantear cuál es la finalidad de la educación. En Colombia la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes. Pero asimismo, como lo plantea Irina, debiera ser el fin principal el que predomine una preocupación prioritaria en relación entre un desarrollo humano y el desarrollo social y ambiental sostenible. ¿Pero qué se entiende por sostenible? Es la acción responsable de mejorar un futuro para todos con justicia social y la gestión ambiental. Esto plantea nuevos desafíos para lograr la educación con sentido sostenible. Debido a la interconectividad e interdependencia en la que vivimos, se generan tensiones y paradojas que vale la pena revisar con el propósito de plantear alternativas de progreso y bienestar. Como primer factor encontramos el estrés ecológico y modelos económicos insostenibles de producción y consumo. Inicialmente se planteaba que asegurar el crecimiento era la base del desarrollo, pero no se tuvo en cuenta que estos modelos insostenibles de producción y consumo sin obstáculos, con la sobreexplotación de las zonas naturales, generaría cambios climáticos con consecuencias devastadoras, especialmente en países pobres, deteriorando sus recursos naturales vitales, creando la necesidad de emigrar a zonas urbanas, generando amenazas para la vida, la subsistencia y la salud pública en todo el planeta. Una urbanización sostenible es uno de los desafíos más apremiantes a los que hacemos frente, buscando garantizar las oportunidades de recibir una educación adecuada y flexible, con perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda la vida, para todas las edades poblacionales, teniendo en cuenta que la tasa de edad adulta aumenta particularmente. Como segundo factor, encontramos el aumento de la riqueza, pero también de la vulnerabilidad y las desigualdades. En América Latina, según un informe realizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en el año 2013, sigue siendo una de las regiones con mayor desigualdad de ingresos, pese al crecimiento económico que reportan. Esto se atribuye a la reducción de salarios por cambios tecnológicos que ahorran mano de obra, aumentando el desempleo, concentrando las riquezas en una pequeña parte de la población. Aproximadamente el 1% de la población tiene la mitad de las riquezas, el otro 50% la distribuye en su 99% de población restante. Esta inequidad genera exclusión social y reduce el principal objetivo de una sociedad, el cual es la cohesión de una comunidad y acceso a una vida digna. Como tercer factor,
encontramos el aumento de la interconexión, pero también de la intolerancia y la violencia. Las nuevas tecnologías permiten llegar a un mayor número de poblaciones, pero desafortunadamente no se ha dado un uso razonable y con sentido ético, lo que ha generado mayores niveles de intolerancia ética, cultural y religiosa, con movilizaciones ideológicas y políticas, con el único objeto de fomentar exclusión y odio, incrementando la violencia política contra las mujeres, el crimen relacionado con la producción y el tráfico de drogas, entre otros. Permea a nuestros niños y adolescentes, base de la sociedad, afectando en gran medida la posibilidad de inversiones en temas de salud y educación por tener que invertir en reducción de violencias gestadas desde el mal uso de estas. Por esto, la necesidad de generar políticas educativas de tipo inclusivas, deslegitimizando la reproducción de la desigualdad y tensión social. La enseñanza de los derechos humanos permitirá generar mayor conciencia de los problemas que originan los conflictos y se pongan los medios para resolverlos de un modo justo. Como cuarto factor, encontramos los derechos humanos. El ideal es el favorecimiento de la universalidad de los derechos humanos, garantizando que su dignidad sea respetada pese a las diferencias y distinciones, pero esto se convierte en un desafío cuando las normas sociales y culturales vienen. Un claro ejemplo es el género, que en muchos países culturalmente no se le concede el mismo valor a una mujer, ni los mismos derechos en educación y salud, o participación política, económica y democrática, acercándose al modelo discriminatorio y desigual. Y debido a que no se nos ha dejado como mujeres el papel central de la educación de nuestros hijos, cabe la pena pensar si esta libertad cultural permite generar un mundo con un desarrollo justo, sostenible y solidario, basado en los derechos fundamentales de todos los seres humanos, o puede generar un círculo vicioso de desesperanza, de inequidad. Debemos educarnos en un buen uso, entendiendo que nuestra vida privada está interrelacionada con intimidad y seguridad. Las nuevas generaciones deben partir desde las dimensiones éticas y sociales, no solo de las tecnologías digitales existentes y de las que están aún por inventar. Un quinto aspecto a considerar es el cambio climático y las fuentes de energía alternativas, estableciendo un papel importante en la educación, creando una mayor conciencia, favoreciendo cambios de comportamiento y educando en el uso de fuentes alternativas renovables de energía, transmitiendo a las generaciones actuales y futuras el conocimiento, habilidades y comportamientos necesarios para adaptarse en un medio cambiante. Integrando sistemas de conocimiento alternativos. Hay mucho que aprender, por ejemplo, de las sociedades rurales de todo el mundo, sobre todo las autóctonas, sobre la relación de la sociedad humana con el medio ambiente natural. Existen infinitas formas de enriquecimiento humano si estamos dispuestos a abandonar nuestras certezas y abrir nuestra mente a las posibilidades de otras explicaciones distintas a la realidad. Finalmente, se debe entender o definir a la evaluación y el aprendizaje como algo fundamental a lo largo de toda la vida para dotar a los alumnos de las competencias necesarias para superar la pobreza, construir sociedades del conocimiento y fomentar el desarrollo y los estilos de vida sostenible, atribuyendo mayor importancia a las inversiones destinadas al sector del conocimiento, especialmente la formación de docentes y el desarrollo de sus carreras, la enseñanza, la formación técnica y profesional, la educación superior, la enseñanza de las ciencias, la investigación, la tecnología y la innovación. La educación juega un rol clave a la hora de promover la inclusión social, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Se ha demostrado que los procesos educativos garantizan la construcción y transmisión de valores y actitudes comunes, favorecen la integración y participación de todos, y en particular de las comunidades marginadas. Cabe resaltar que los programas escolares están muy influenciados por su contexto cultural, desde la metodología pedagógica hasta los libros de texto. Las referencias culturales y sociales permean tanto el contenido como las formas de aprendizaje. Por ello, la educación y en particular los materiales pedagógicos y las metodologías sensibles a la cultura ofrecen una iniciación vital a la cultura y a la sociedad en el individuo.
Esta mirada nos permite reflexionar frente a los retos que la psicopedagogía encuentra con la subjetividad de quien enseña, de quien aprende y el papel de la sociedad. Los formadores deben crear espacios educativos dinámicos, valiéndose de una formación experiencial, exponiendo al estudiante al reto, al desarrollo de su pensamiento y creatividad, que sea él el que cree, fomente su espíritu crítico, creador, desarrollando capacidades analíticas, reflexivas y comprensivas. Cabe resaltar el rol del formador, que no siempre es el maestro, que tiene impacto sobre el estudiante en distintos aspectos. Tal es el caso de los padres de familia, que al igual que el contexto educativo, permiten desarrollar habilidades cognitivas de acuerdo con el método de formación.